Muy buenos días, amigos y amigas de Amaru Radio Online, en esta nueva transmisión vía Facebook de nuestro programa Medicina, Nutrición y Ciencia. Ya es hora de hacer conciencia. Bienvenidos, en esta mañana nos va a acompañar el nutricionista dietista Lican Delgado eh, Chuma desde la ciudad de La Tacunga. Bienvenido, estimado Lican. Bienvenido a la transmisión. Buenos días, estimado Jorge, y gracias por invitarme a este medio y también saludar a tu distinguida audiencia y, y mandar pues un saludo cariñoso, ¿no?, a todos, y también la solidaridad con aquellos que en estos tiempos están perdiendo a sus familias, ¿no? Muchísimas gracias, Lincoln, bienvenido. Bueno, empecemos. ¿Qué es esto de la alimentación en tiempos de COVID, estimado Lincoln? Sí, para hacer un antecedente, quisiera contar primero qué es el COVID, eh, qué mismo es esto, ¿no? Entonces tenemos los coronavirus, que son una familia, ¿no? Familia de virus que pueden afectar tanto a humanos como a animales. Pero en este caso, bueno, en diciembre se ha determinado un tipo, ¿no?, de SARS-CoV-2, que es el virus, ¿no?, que genera la enfermedad llamada COVID-19, ¿sí? Y que se ha desarrollado como huésped en los humanos. Entonces, de esa forma, la Organización Mundial de la Salud le da su nombre, ¿no?, de COVID-19, haciendo mención que el CO significa de coronavirus, ¿no? Bueno, CO de corona y la VI de virus, y 19 es el año en el que eh, se encuentra este virus en los humanos, ¿no? Y generando lo que ahora conocemos como la pandemia. ¿Cómo se transmite este virus? Por gotículas, ¿no? Son microgotas que salen de nuestra boca y que puede también respirar otra persona o inhalar a otra persona, y de esa forma pues se transmite el virus. O también por contacto directo con los pacientes que están infectados, y también con superficies o también objetos que están contaminados. Por ello es importante la práctica de la bioseguridad, que actualmente es, ¿no?, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Entonces, de esa forma, este virus se está propagando a través de todo el mundo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, dentro de esto, también ha previsto, ¿no?, lo que son los factores de riesgo para que las personas lleguen a tener enfermedad grave, los síntomas graves si se quiere, y también llegar a un extremo de la muerte. Entonces, tenemos como factores de riesgo, ¿no?, la edad avanzada, es un, es un grupo vulnerable, si se quiere, la edad avanzada, ¿no?, los adultos mayores, las personas que utilizan lo que es el tabaco, ¿no?, el tabaquismo en sí, y las enfermedades no transmisibles subyacentes, como la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, neumopatías crónicas y el cáncer. Entonces estas personas son mucho más vulnerables. Y por qué no decir desde el ámbito de la nutrición también, y como respalda algunos estudios en China y también en Italia, en Estados Unidos, que el factor de nutrición, en este caso la mala alimentación en cuanto al exceso, ¿no?, que nos da lo que es el sobrepeso y la obesidad como un gran factor de riesgo dentro de los pacientes que sufren COVID, y para que estos desarrollen, ¿no?, lo que es eh, riesgos de muerte, se quiere, cuando están infectados con COVID. Entonces, por eso es importante, desde la parte nutricional también, ver este factor de riesgo como es el sobrepeso y obesidad. Entonces, esto teniendo antecedentes de que en Ecuador, por ejemplo, una encuesta que realiza en Salud en 2018
Sabemos que el 64.68% de la población entre 19 y 59 años de edad padecen de sobrepeso y de obesidad. ¿Sí? Con esos antecedentes es muy importante en nuestro país cuidar también ese factor de riesgo, ¿no? Y por otro lado, también como conocemos, aún sigue siendo un problema de salud lo que es la desnutrición, la anemia en nuestro país, ¿sí? Entonces, para hacer un recopilado también hemos podido ver testimonios de médicos internistas, ¿sí? Preocupados por esta cuestión, ¿no? Del sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, hay noticias del hospital de IES, ¿sí? Carlos Andrade Marín, que el 30 y 40% de los pacientes infectados con COVID tienen sobrepeso. ¿Sí? Hay otro también que dice 4 de cada 10 pacientes con COVID positivo son obesos. ¿Sí? Entonces son cifras altas, si se quiere, y eso ya se estaba previendo, ¿no? En las anteriores evaluaciones estadísticas, y ahora pues es un factor de riesgo grande como acabo de mencionar. Entonces, con esos factores de riesgo son los que agravan los cuadros de una persona que se infecta con COVID. ¿Cuáles son los síntomas más característicos en nuestros pacientes que se infectan? ¿No? Hay síntomas leves, graves y obviamente severos que ya les llevan a unidad de cuidados intensivos. En este caso, los síntomas leves podríamos decir que es la fiebre, malestar general, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta, ¿sí? Y también ya las complicaciones graves son neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Y acompañado con todos los síntomas, malestar del organismo, fiebre y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues los nutricionistas tenemos un papel fundamental en cuanto a lo que es la alimentación, ¿no? de estos pacientes. Hoy trataremos de hacer una recomendación general, acuérdense que es general, y por ello quiero resaltar el papel fundamental del nutricionista en cuanto al tratamiento de estos pacientes, que sea personalizado, ¿no? Porque acuérdense que todo organismo es muy diferente, somos únicos, funcionamos de diferente forma, y por ello es importante acudir a un nutricionista, acudir a un especialista que conozca de este campo, ¿no? Entonces, con esos antecedentes vamos a dar recomendaciones generales, si se quiere. Entonces, ¿Sí? ¿cuáles son los alimentos para prevenir el COVID? ¿Qué nos podría Eh, ayudar? sí, dentro de la prevención vamos a mantener un estado nutricional adecuado, si se quiere, y bueno, no existe hasta ahora no fórmulas mágicas, si se quiere, para no contaminarse o para hacer frente, si se quiere, no existe. Según la Organización Mundial de la Salud y algunas entidades de salud, pues todavía no existe tal cuestión. No digo, voy a comerme, no sé, voy a comer limón y no me va a coger el coronavirus, no hay tal, ¿no? Sino más bien dentro de lo que es el objetivo es fortalecer nuestro sistema inmunológico dentro de la prevención, y ya a los pacientes que tienen síntomas leves, también mantener su estado nutricional, porque hemos visto que pacientes con diferentes síntomas, ¿no? En este caso se pierde lo que es el sentido del olfato, lo que es el sentido de gusto, y por ende disminuye, ¿no es cierto?, lo que es el apetito. Entonces, hemos visto pacientes con diferentes síntomas en relación a lo que es la alimentación, pero como acabo de decir, no hay fórmulas, si se quiere, para decir que no nos va a coger. La idea es ahorita eh, que haya una infección, pero de manera progresiva, de que no colapse los sistemas de salud, ¿no? Entonces, con esto pues vamos a dar unos antecedentes, obviamente, de una alimentación saludable en pacientes con COVID con síntomas leves, ¿no? Y de paso comentarles que he tenido la oportunidad de poder ayudar a personas que ya están infectadas con COVID
y que hemos podido suministrar, si se quiere, una alimentación saludable, dependiendo, ya les digo, de las condiciones de salud del paciente, no de los síntomas, dependiendo también del estado nutricional del paciente, también dependiendo, ¿no?, de lo que es la situación de salud con enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿sí? Yo personalmente pienso que cada individuo, pues, es un campo muy amplio para poder englobarlo y poder tratar. Pero ahora vamos a hacer recomendaciones generales. Entonces, dentro de eso hemos mantenido lo que es la recomendación de alimentación saludable, lo que son 5 tiempos de comida en horarios fijos, ¿sí? Tenemos dentro de eso, ¿no?, lo que es el desayuno, lo que es la media mañana, refrigerio de la media mañana, lo que es el almuerzo, refrigerio de la media tarde y también lo que es la cena, ¿sí? 5 tiempos de comida. Clarísimo, si es posible, ¿no?, anotar los horarios en su reloj, poner una alarma para que para tener estos tiempos de comida específicos. Entonces, de esa forma, pues vamos a dar unas recomendaciones en cuanto a una alimentación saludable. Pues hemos utilizado, ¿no?, en cuanto a las fuentes de hidratos de carbono, ¿no?, los que son hidratos de carbono complejo o también derivados, ¿no es cierto?, de cereales integrales, ¿sí? Entonces aquí quiero resaltar la utilización de los alimentos propios de la región, ¿sí? Que muchas veces por cultura, pues hasta ahora algunos siguen creyendo que estos alimentos solo comen los campesinos o solo come cierta gente de clase, ¿no? Entonces vamos a romper esos esquemas también para utilizar, como es la quinoa, el amaranto, ¿sí?, el arroz de cebada, la machica, que actualmente los adolescentes muchas veces no consumen estos alimentos, pero que valga la oportunidad de esta pandemia para utilizar estos alimentos que son, además de proveernos hidratos de carbono complejos, nos dan también aminoácidos esenciales para nuestro organismo, ¿no? Por ello, pues, tanto en Norteamérica como en Europa lo conocen como superalimentos, ¿no? Superfood, lo dicen los americanos. Entonces es muy importante el consumo de estos alimentos. Como fuentes de hidratos de carbono, también los tubérculos, ¿sí?, como la mashua, la oca, el melloco, que generalmente tenemos en la sierra, ¿no? Entonces, estas son fuentes de hidratos de carbono que dentro de nuestra alimentación saludable deben tener una cuarta parte del platito, ¿no?, de nuestro plato. Entonces, de esa forma. En lo que son las proteínas, pues hemos visto que pacientes pierden masa muscular, ¿no? Pierden un gran porcentaje de masa muscular debido a a la enfermedad, ¿sí? Entonces se requiere, las células, hemos visto que las células requieren mucho más cantidad de proteínas, por ello es importante el consumo de proteínas, ¿no? Ya sea yo personalmente recomiendo carnes, si van a utilizar carnes blancas, ¿no? Pollo, pescado, trucha, ¿sí? Los alimentos también, y recalcar, ¿no?, de la región también, ¿sí? Ahora que y si vamos a proveernos de muchos alimentos de la costa y que vienen de lejos, pues también tener mucho cuidado en cuanto a la contaminación, ¿no? Entonces, dentro de ellos también están las leguminosas, ¿no? Lo que son los granitos como frijoles, haba, arveja, garbanzo, ¿sí?, soya, chocho. Todas estas leguminosas también nos proveen de aminoácidos que son muy importantes para la estructura de nuestra masa muscular, ¿sí? Entonces también tenemos como macronutrientes la grasa, ¿no? Las grasas, les recomiendo que puedan consumir aceite de girasol o si no, aceite de oliva, que es muy bueno, que le va a ayudar bastante, ¿no?, en lo que es disminuyendo también los triglicéridos, colesterol en la sangre, sí, que es muy importante también en la utilización de lo que son las grasas. Muchas veces tenemos el concepto de que a los pacientes con sobrepeso o obesidad no se le debe dar grasas, y esto creo que es un concepto muy errado,
nuestro cuerpo necesita de grasas, pero de unas grasas que sean de una buena fuente, ¿no? Entonces, por eso la recomendación de aceite de girasol, aceite de oliva, y esto no para freír ni para poner en el arroz para que se seque, ¿no? Sino más bien agregar cuando nuestro platito ya esté servido, sí, agregamos una cucharadita, en caso de adultos estoy hablando, ¿no? Una recomendación para un adulto, una cucharadita, y en nuestras ensaladas. De esa forma, pues aprovechamos de la mejor manera, ¿sí? Y aquí valga la pena decirles, si vamos a invertir nuestro dinero, pues que sea en grasas que sean de fuente muy buena, ¿sí? Entonces, hay que invertir para tener salud, no para enfermarse, ¿no? Entonces, de esa forma también llamamos a esto. Y bueno, esto vamos completando nuestro plato. Como decíamos hace rato, ¿no? Las proteínas llevan una cuarta parte de nuestro plato y lo que son las fuentes de vitaminas y minerales que son antioxidantes, que sirven como protectores de nuestros organismos, protectores de nuestras células. Muy importante el consumo de verduras y también de las frutas, ¿no? Entonces, que por ejemplo en el Ecuador, asimismo, el consumo, ¿no? de estos alimentos es muy bajo, aún sigue siendo muy bajo. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 400 gramos de estos alimentos eh, en el consumo diario, pero no cumplimos con aquello, ¿sí? Y por ende, pues nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico no va a estar preparado para hacer frente a este tipo de bacterias, a este tipo de virus, ¿no? Y otras bacterias que nos afectan día a día, ¿sí? Entonces, por ello es muy importante el consumo de lo que son las frutas, de las verduras, que son fuentes de vitaminas y de minerales, ¿sí? Entre ellos quiero destacar, pues, que vivimos en un país que tenemos bastantes frutas, bastantes verduras y a un precio accesible, ¿sí? Y también quiero resaltar la utilización de las frutas propias, ¿no es cierto?, de la región sierra, tales como el taxo, que es eh, un, una fruta muy rica en vitamina A, por ejemplo, ¿sí? Bueno, conocen acá en el centro, ¿no?, de Ecuador como taxo, bueno, en el sur lo conocemos como guyán. También lo que es la tuna, ¿no? Muy importante la tuna que a veces tenemos en los campos, ¿no? Entonces, muchas veces en el campo muchas personas no tenemos accesibilidad a diferentes frutas de la costa, por ejemplo, ¿sí? Como la sandía, a veces la naranja, ¿sí? Pero tenemos accesibilidad a este tipo de frutas que es muy importante consumirlos porque tiene vitaminas y minerales. También tenemos la uvilla, ¿sí? Que es de color amarillo y por ende también es una buena fuente de vitamina A. Se ha determinado que tiene también una buena cantidad de lo que es vitamina C, entonces que es muy importante para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y entre ellos también la shulala, ¿no? Algunos eh, tenemos la oportunidad de consumir este tipo de frutas que existen en el campo también. ¿Qué nombre nos dijiste, Lican? El último. La Son Telecom. unos frutos pequeñitos que son muy buenos, casi como los mortiños. También en los páranos tenemos mortiños, ¿no? Que últimamente las investigaciones nos dicen que son ricos en antioxidantes y que tienen resveratrol, que es muy importante en el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, por ello, pues, aprovechar de estas frutas también propias de la región sierra, si se quiere. Obviamente que en la costa tienen también sus frutos, ¿no? Sus frutas, como, como es la naranja, la mandarina, el limón, la papaya, ¿sí? La piña. Entonces, asimismo en el oriente también tienen todos estos tipos de frutas, pero muchas veces se nos complica acá en la sierra este acceso, ¿no es cierto?, hacia estas frutas. Bueno, Estimado Lican, ahora, regresando de Ambato, esta semana que pude viajar cerca de Salcedo, hay muchos puestitos de agricultores de la región vendiendo tomate de árbol, ¿no? Bastantísimo tomate de árbol. ¿Cómo aplica en esto de la alimentación saludable el tomate de árbol? ¿Qué nos aporta a nuestro organismo? sí, el tomate de árbol pues tiene bastante potasio,
también tiene hidratos de carbono y por qué no decir vitamina A también, ¿sí? Entonces sobresalen en estos micronutrientes que se le puede consumir en jugo, pues algunos lo consumimos así en la fruta mismo, o sea, sin procesarlo, de manera natural. Entonces es muy importante, como le comento, por esas propiedades que tiene el tomate. Bueno, este es el tomate de árbol, ¿no? También el tomate de riñón, que es una, conocido como una verdura, ¿no? Entonces, que tiene también antioxidantes, ¿no? Que también se han realizado investigaciones sobre el consumo del tomate riñón, ¿sí? Y que es muy bueno para el fortalecimiento del organismo y también en el cuidado de la salud cardiovascular, ¿sí? Muy importante entonces. Y también resaltar que estos alimentos tienen que ser suficientes, ¿no? Y también les digo todo este abanico de alimentos para que sean variados también, que son pilares fundamentales dentro de la alimentación saludable. Sí, entonces si queremos planificar mejor, si quiere nuestra alimentación, pues recalco visitar un nutricionista, un profesional de salud para que puedan asesorar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, Lincoln, hemos utilizado Lincoln, todos estos. tenemos unas preguntas acá en el chat. Bueno, esta es una pregunta muy recurrente en algunos de nuestros programas y no sé qué relación también pueda tener con estar inmunológicamente más fuertes el momento en que nos contagiemos o no de COVID. Por ejemplo, Jacqueline Torres nos dice, buenos días, doctor, ¿por qué sufrimos de estreñimiento? Si en la alimentación incorporamos alimentos ricos en fibra. Entonces, comen Sí, fibra, pero tienen todavía el problema. así es, muy importante, iba a ir a ese tema. Uno de los factores muy importantes es el consumo de líquidos, ¿no? En el caso de estreñimiento y también para mantener una alimentación saludable es muy importante la hidratación. Si usted consume la fibra recomendada y no consume lo que son los líquidos, entonces va a generar el estreñimiento, ¿no? Ojo con eso. Por eso es importante la relación del consumo de fibra y también el consumo de lo que son los líquidos. En una recomendación general, ¿no? Pueden consumir desde 2,5 litros hasta 3 litros de agua, dependiendo de la actividad física, dependiendo también del ejercicio físico que realice cada persona, ¿sí? Entonces, muy importante. Otro de los factores para hacer frente a lo que es el estreñimiento y también para mantener una salud, si se quiere, muy buena, la actividad física, ¿sí? Ahora que estamos en confinamiento, es muy importante. He tenido pacientes esta semana que dicen, pero si estamos encerrada, ¿cómo vamos a hacer ejercicio, no? Bueno, no hay pretextos para para no hacer actividad física. Se puede realizar, incluso yo les digo, hasta sentadito se puede hacer actividad física. No soy experto, si se quiere, en actividad física, pero tenemos al menos conocimientos básicos sobre cómo realizar la actividad física, ¿no? Cómo acondicionar a un paciente para que pueda incorporar a su hábito de vida lo que es el ejercicio y toda esta alimentación saludable, ¿no? Entonces, no se trata de hacer una dieta de 2, de 3 meses, no se trata de aquello, ¿no? Es incorporar la alimentación saludable a nuestro hábito de vida. Entonces, miren que los factores ya son importantes en la pregunta que me ha hecho la compañera. Gracias, Entonces, Lica. Hay otra pregunta acá en el chat de Verónica Nacevilla. Y bueno, todos en este tiempo estamos preocupados por estar preparados en el momento en que vayamos a contraer la enfermedad del COVID, ¿no? Y de preferencia que nunca la vayamos a contraer. Verónica nos dice, ¿qué alimento debo consumir para tener más fuerza física? más fuerza física. Bueno, termino con esto de lo anterior. La actividad física está recomendada al menos 30 a 45 minutos diarios, ¿no? Acuérdense de eso, ¿sí? Empezar con una actividad física muy leve, bueno, en este caso ejercicio físico muy leve, para ir acondicionando al organismo, porque hemos visto a las personas
que, que a veces dicen, no, ya me voy directo al gimnasio, en el gimnasio les hacen ejercicios muy fuertes, luego terminan con espasmos musculares y luego ya no quieren irse, ¿no? Por eso es muy importante en este caso el acondicionamiento físico. Bueno, entonces pasamos a lo que es la pregunta, dice, ¿cómo para mantenerme, bueno, no entendí muy bien, la ¿Qué, fuerza qué o alimentos debo consumir para tener más fuerza física? fuerza física? Sí, hay muchos factores, ¿no? En este caso, los alimentos energéticos también y también fortalecer nuestra masa muscular, ¿sí? Entonces, consumir una cantidad adecuada es importante, ¿no? Consumir una cantidad adecuada de lo que son las fuentes de hidratos de carbono, como acabamos de mencionar. También las proteínas, si usted no consume lo suficiente de cantidad de proteínas, pues su masa muscular va a ir deteriorándose, va a ocuparse como a manera de energética, ¿no? O las células utilizan la masa muscular y por ende usted va a perder fuerza, ¿no? Y otra, pues si usted no se ejercita, pues obviamente no va a generar fuerza en su organismo, ¿no? Por eso es muy importante esos tres puntos, ¿no? Y para que funcionen bien las células, para que funcione bien el organismo, obviamente una buena fuente de verduras y de hortalizas, ¿sí? En recomendaciones generales hablamos de 3 hasta 5 porciones al día de verduras y de hortalizas, ¿sí? Y de modo que en nuestra cultura alimentaria ecuatoriana no llegamos ni hasta 2 porciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el consumo de verduras y de frutas también. Sí, sí. Entonces, revise nomás esos factores y ahí podrá sacar las conclusiones por qué no tiene fuerza si se quiere, ¿no? Excelente. Paulina Galarza nos dice, lindo día, lleno de bendiciones, gracias por su valioso aporte. Y bueno, ya entrando en el tema, Lican, de los pacientes que ya se contagiaron de COVID, ¿sí? Tenemos una pregunta de Rocío, dice, buenos días, ¿qué alimentos debo consumir después de recuperarme de COVID? Muchas gracias. Sí. Recalco aquí que estamos haciendo recomendaciones generales, de alguna forma, ¿no? Pero sí es importante que usted planifique junto a un profesional de salud, en este caso el nutricionista que esté especializado para brindar esa guía, ¿no? En cuanto, dependiendo de su peso, de su condición de salud, dependiendo de algunos otros factores más, para planificar e incorporar a su hábito de vida lo que es una alimentación saludable para usted, ¿sí? Entonces, claro, podríamos hacer esa recomendación y claro, es una alimentación saludable fundamental. Yo a un paciente decía, si de aquí en adelante, como hemos visto, como es un pilar fundamental la alimentación para, para las diferentes enfermedades, y ahora como estamos con, con esta pandemia, ¿no? Si no aprendemos a incorporar a nuestra vida, sí, esos hábitos de alimentación saludable, pues estaremos condenados a padecer otras enfermedades más, ¿no? Otras enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la compañera que nos está preguntando acercarse, ¿no? A un nutricionista, a un profesional de salud realmente y poder planificar su alimentación, ¿sí? De una mejor manera, porque yo ahorita si le recomiendo, no conozco su peso, no conozco en qué estado está, eh, hay muchos datos dentro de lo que es la historia clínica que tendríamos que conocer para dar una recomendación adecuada, ¿sí? Ojo con eso, así es. Lican, por ejemplo, hemos escuchado, y tú ya lo mencionaste ahora mismo en la entrevista, que la pérdida de masa muscular durante la etapa del desarrollo del COVID hasta poder curarse de este virus, la pérdida de masa muscular es elevada, ¿no? Es Así, elevada y eso me parece que es una constante en la mayoría de los pacientes que se han contagiado con COVID. ¿Qué, ¿Qué hacer en este caso, no? Como recomendaciones generales, como tú bien lo mencionas, ¿qué alimentos consumir para poder ir desarrollando, recuperando su masa muscular, volver a su peso ideal, a un peso saludable, ¿no?
¿sí? Dentro de lo que es la alimentación saludable está recomendado consumir al menos de 2 a 3 porciones de fuentes de proteínas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de proteínas? ¿No es cierto? Las carnes, la carne blanca, la carne roja, bueno, la carne blanca, los pollos, pescado, la carne roja de sabor que puede ser carne de res, ¿no? Y también la utilización, lo que es todas las fuentes de lácteos, ¿no? Lo que es yogur, leche, queso, todos aquellos son fuentes de proteínas. Y también lo que son los huevos también, tiene muy buena fuente de proteína, una buena fuente de albúmina, que es muy importante en la generación de masa muscular. Y también lo que es las leguminosas, ¿no? Las leguminosas que son muy buenas, como los frijoles, como las arvejas, garbanzos, soya, chocho, sí, todas estas. Y también resaltar allí la utilización de la quinoa, del amaranto, también que tienen aminoácidos esenciales, ¿no? Que es de una muy buena fuente también, sí, sí. Entonces, de Y esa forma puede, puede empezar ya a generar también masa muscular y cuidar de su salud. excelente. Nos has hablado mucho esta mañana del amaranto, de la quinoa. El amaranto no, muy poco conocido, la quinoa, la verdad sí, pienso que la mayoría conocemos de este alimento, pero ¿en qué platos, en qué recetas tú recomiendas o cómo lo preparamos, ¿no? El amaranto y la quinoa. Sí, nosotros hemos podido servir, permítanme contarle que también contamos con servicios de restaurante en donde realizamos menús personalizados, entonces allí hemos podido servir en varias preparaciones, ¿no? Comenzando desde una sopa de amaranto, incluso refresco de amaranto, también una coladita de amaranto, entonces, y también en canguilitos, ¿no? En pop, que así lo conocen, ¿no? También en pop, entonces, para un desayuno agregar unas 2 cucharadas de pop de amaranto, por ejemplo, que es muy bueno. Entonces, es un alimento que cuenta casi con todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y también, como es de fuente vegetal, pero para aumentar, si se quiere, la biodisponibilidad y también de fuente de mejor absorción, también tenemos la fuente animal, ¿no? Con las proteínas. Pero para las personas que son, por ejemplo, vegetarianas o veganas, muy importante esa combinación de alimentos con las leguminosas y con estos cereales, como son, se conocen como superalimentos, ¿no? Y claro, pues, de esa forma se puede combinar y tener aminoácidos esenciales para nuestro organismo. Parte de la alimentación de los pueblos andinos es fundamental la quinoa, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelita nos daba sopa de quinoa con papitas. Es bastante, bastante delicioso, bastante rico con carne y son alimentos propios, ¿no? No tenemos que estar inventándonos absolutamente nada, son alimentos que los podemos comprar de manera fácil. No sé si el amaranto se lo consigue de manera fácil, pero la quinoa sí es un alimento que lo puedes conseguir en cualquier supermercado, en cualquier tienda, ¿no? Entonces, qué otros procedimientos, qué otros alimentos se puede crear con estos alimentos? Por ejemplo, la quinoa. Sí, realmente igual la quinoa se utiliza en varias preparaciones, ¿no? Comenzando desde la sopa, la colada, pueden hacer también, bueno, batidos también, ¿no? Con frutas, incluso pueden hacer dulces, ¿no? Dulces con panela y le mezclan con quinoa, entonces también se puede hacer. Hemos visto barras energéticas incluso, entonces con miel, con panela. Incluso nosotros sacamos una línea de esas, una combinación de quinoa y amaranto y también el chaguarmiski, ¿no? Bueno, el chaguarmiski es la savia de la penca, ¿no? De la penca y que es muy rica también en vitaminas, en minerales, en hidratos de carbono, pues ahora que estamos con este tema del confinamiento muy importante, ¿no es cierto?, dentro del campo de la salud también, y algunos compañeros salen a las ciudades también a vender. Bueno, entonces recalcar la utilización de estos alimentos, ¿no? Que muchas veces no tienen, si se quiere, un precio elevado,
sino más bien tienen un precio accesible y que son muy buenos para la salud. Como sabemos, el déficit o la falta de acceso a los alimentos no es solo en el campo, no es solo también en la ciudad, en los dos sectores. Lo que ahora como nutricionistas también tenemos que apuntar es cómo utilizar estos alimentos que muchas veces son segregados de manera, no sé, digo de alguna forma, ¿no? Clasista, y la utilización para aquellos es muy importante la educación alimentaria en este sentido. Jacqueline Torres nos dice, doctor, ¿la quinoa puede sustituir al arroz? Así es, nosotros hemos puesto como fuente de hidratos de carbono muchas veces un seco de quinoa, muy bueno, muy rico también, y puede hacerlo, claro, para que su dieta sea variada, puede sustituir por un tiempo pues la quinoa por el arroz, así es. En el caso de los chochos, doctor, ¿qué, qué aporte le da a nuestro organismo? También es un alimento andino, ¿no? Así es muy bueno recalcar eso, pues la producción se da acá en el centro del país y muchas veces lo sacan, ¿no? Los compañeros para vender y no lo consumen, ¿no? Es muy importante recalcar que estos también tienen aminoácidos esenciales, también son fuentes bueno, se destacan, ¿no? En eso, como fuentes de aminoácidos esenciales, pero también con una gran concentración de hidratos de carbono, y entre ellos, pues las vitaminas, muy importante, ¿no? La vitamina A, la vitamina E, el complejo B que tiene este chocho también es muy importante dentro del campo de la nutrición y de la alimentación, el consumo de este alimento, ¿no? Así es, Lican. Muchísimas gracias. Entonces, en conclusión, no hay alimentos mágicos, debemos consumir de manera variada, debemos cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio para estar preparados en el momento en que nos lleguemos a contagiar de este virus, ¿no? Sí, como vemos, el pilar fundamental, la alimentación, entonces el objetivo es mejorar nuestro sistema inmunológico y también como parte preventiva, si es que tenemos sobrepeso, obesidad, llegar a un peso adecuado, llegar a un peso normal, ¿no? Peso saludable, para poder hacer frente a este virus, y también pues que como son factores que ayudan a la complicación de esta enfermedad, ¿no? Pero sí me gustaría que quede claro que no hay alimentos que digan que vamos a curar con esto, ¿no? Todavía no se determina, dentro del campo científico no se ha dado. Tenemos experiencias, si se quiere, obviamente experiencias que dicen la utilización, por ejemplo, del ajo, muy bueno, ¿no? Yo como nutricionista sí les recomendaría consumir al menos en su platito unos 2 gramos de ajo, ¿no? Es bastante, es bastante. A algunos no les gusta, pero permítanme les contarles, ¿no? Que esto tiene una sustancia que se llama alicina, ¿no? Que es antibacterial, también es, bueno, podríamos considerar antiviral también, antifúngica. Entonces eso quiere decir que nos va a mantener nuestro sistema digestivo de manera eh, adecuada con las bacterias que necesitamos, ¿no? Y por ende, pues ayuda a prevenir este tipo de virus que estamos sufriendo ahora. También recalcar, ¿no? Y en el caso del ajo, ¿cómo lo recomiendan eh, comer? Sí, podríamos agregarlo en la sopa, ¿no? En la sopa, o también, bueno, pues hay recetas caseras incluso que algunos lo han hecho y hemos podido percibir sus comentarios, pero recalcar que no existe una base científica que va a curarse con esto, ¿no? Ojo con eso. Sino más bien por las propiedades que tiene, entonces recomendamos agregar, ¿no? Este alimento hacia el consumo, ¿sí? Entonces, eh, claro, se puede consumir en la sopa, se puede consumir, algunos lo consumen aplastado, ¿no? E incluso con miel, ¿sí? Y agregarle cebollas también. Ojo que las cebollas también son muy buena fuente de minerales, obviamente que se utiliza
en las preparaciones y en cantidades muy bajas, ¿no? Pero valga la pena decir, ¿no? Que aprovechen para hacer una ensalada con las cebollitas coloradas, una ensalada, ¿no es cierto? Entonces se les puede comer de esa forma, que nos va a proporcionar bastante vitamina A, complejo B, magnesio, fósforo, hierro, ¿sí? Que es muy importante en estos momentos para mejorar el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues recomendamos, ¿no? La utilización también del jengibre, ¿no? Que ahora, como vemos en las diferentes ciudades, está bastante el acceso, existe el acceso a esto y no es caro, ¿no? El otro día visitaba el mercado y obviamente con todas las normas de bioseguridad recomendadas, ¿no? Y una libra, pues, claro, media libra por 50 centavos, pues es muy bueno y eso te alcanza prácticamente para unos 15 días, ¿sí? Y imagínense, es accesible, pueden consumirlo, ¿no? En infusión, pueden agregarlo también a su ensalada, pueden agregarlo a su sopa, ¿sí? Entonces, hay también estudios fitológicos, ¿no? De propiedades de esta planta también, ¿sí? Entonces, que sirve como antiinflamatorio, imagínense, ¿no? Entonces, ayuda también en el sistema respiratorio, ¿no? Como antimucolítico, ayuda también en el flujo del moco, ¿no? Entonces, muy importante el consumo de lo que es el jengibre, a más de que tiene otras propiedades en cuanto a las vitaminas y minerales que contiene este alimento, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo que consuman este tipo de alimentos también. ¿Cómo es el jengibre? Entonces, de esa manera podemos hacer la recomendación también de utilización, ¿cierto? De fuentes de vitamina C como pilar fundamental para mejorar, si quiere, el sistema inmunológico, ¿sí? Encontramos estos en todos los cítricos, ¿no? Encontramos en el kiwi, encontramos también, por ejemplo, en las uvillas, encontramos en el taxo, ¿sí? Entonces, no nos preocupamos que no tenemos vitamina C, por ejemplo, en la región sierra. Tenemos una gran producción ahora mismo de lo que son las uvillas, de lo que son el taxo, ¿sí? Es accesible. Y si salimos pues al mercado con todas las normas de bioseguridad, vamos a encontrar también lo que es el kiwi, lo que es también mandarinas, naranjas, ¿sí? Que ahora mismo, como recién pasó la temporada, ¿no? Bueno, está pasando más claro la temporada, pues están accesibles, pues, no están muy caros, que digamos. Lican, otra pregunta. Nos ¿Sí? hablabas al inicio de otros alimentos como la oca, la mashua, el melloco. Estos alimentos, ¿cómo los puede consumir? En qué platos se los podría consumir? Especialmente para los niños, ¿no? ¿Cómo enseñarles a volver a las raíces y a determinar los alimentos saludables que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos consumían, ¿no? Porque eh, en esta generación, no sé si en la mía, muchos de este consumo de alimentos se fue perdiendo, pero ¿cómo volver a nuestras raíces, volver a consumir estos alimentos ancestrales de nuestro territorio, ¿no? Sí, para variar nuestro plato y recuerden que una alimentación saludable sí se basa en pilar fundamental es variar nuestros platos, ¿no? Para variar la fuente de hidratos de carbono, en este caso, podemos utilizar, ¿no? Como dijo hace rato la compañera, puedo sustituir el arroz, sí, por una oca, sí, por una mashua, por ejemplo, sí, por mashua, por ocas, en las porciones que requiere el organismo. Entonces, se puede realizar también de diferentes formas, ¿no? Como cocinado así, solo cocinado nomás, puede hacerlo salteado, puede hacerlo colada también, ¿sí? Entonces hemos visto que se puede hacer pasteles incluso de oca, de macho, así. Entonces pasteles de dulce y de sal quedan espectaculares. Si ahora mismo con el confinamiento, la yuca, por ejemplo, algunos que les encanta la yuca no tienen acceso, pues tienen allí para variar el plato con ocas, con mellocos, con papas, ¿sí? Con papas chinas, ¿sí? Entonces con todos esos se puede eh, variar nuestro plato y tener también fuentes de hidratos de carbono que nos van a brindar mucha energía para nuestro organismo, ¿no?
Tenemos otro mensaje de Patricia Sánchez, dice, buenos días, felicitaciones por estos consejos muy buenos para nuestro diario vivir. Una pregunta, doctor, ¿el aguacate es un alimento muy bueno que añade grasa a nuestro cuerpo? Pero ¿qué tanto debemos comerlo a diario para que no sea dañino? Sí, tanto así a diario, pues no les recomendaría, ¿no? Si les encanta bastante el aguacate, pues consumir al menos unas 3 veces a la semana estaría más que bien. Ahora, las porciones, si se quiere, de manera general en una ensalada, ¿no? Generalmente se consume en una ensalada, pues de un tamaño mediano, ¿no? El aguacate del tamaño mediano, podríamos consumirlo, una cuarta parte del aguacate, que no habría ningún problema. Sí, como acaba de mencionar, es muy, muy rico en omega 3, sí. Entonces, una buena fuente de grasas, sí, también de vitaminas. Entonces, de esa manera puede consumir. No digo todos los días porque realmente estaríamos rompiendo esta particularidad de una alimentación saludable que tiene que ser variada, ¿no? Entonces, en vez de aguacate se puede escoger otras frutas que también provean de esos micronutrientes. Pican, un ejemplo, pues, si en mi familia somos cuatro personas, y la porción de aguacate es la cuarta parte y estamos haciendo un plato de ensalada grande para los cuatro, ¿puedo poner todo el aguacate ahí? Nos tocaría la cuarta parte. ¿Se calcula así o cómo es? Bueno, cuando se comen tajadas, ¿no? Pero cuando se come, por ejemplo, en la combinación, realmente colocaríamos al menos la mitad de su platito con toda esta combinación de verduras y de hortalizas, sí, y de frutas, en este caso el aguacate, la mitad de su platito que sea de esa ensalada, ¿no? Y así proveernos de una buena fuente de micronutrientes también. Lican, una pregunta, mira, y esto nos puede pasar a muchos, ¿no? Dicen, ¿qué es la macho? Sí, la macho es un tubérculo que permítanme comentarles porque a mí me gusta trabajar tanto en lo que es la parte de la consulta, pero también me gusta visitar los mercados, ¿no? He visto muchas veces en los mercados, no es por nada, los compañeros que producen la agricultura traen a vender, pero el precio es muy bajo, muy bajo. Imagínense pagar $2, $3 por un saco de mashua. Entonces, eso también nos permite, sí, una accesibilidad, pero no es tan conocida. En los mercados les prometo que van a traer, pero la mayoría de la gente como no conoce, no cómo hacer, pero les comento que este es un tubérculo rico en hidratos de carbono, ¿sí? E incluso algunos lo aluden para desinflamar la próstata, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho, por ejemplo, cocinado de mashua, hemos hecho en pasteles de mashua, que resulta muy bueno, ¿sí? Entonces lo conocemos también como un tubérculo en la región de los Andes, ¿no? Excelente, Lican. Más bien, muchísimas gracias por todos tus consejos en esta mañana. Yo creo que ha sido muy productivo el poder haber conversado contigo. Nos has ayudado a comprender mejor esto de la alimentación, de cómo estar preparados en el caso de que llegásemos a contagiarnos de COVID, ¿no? Es tiempo de prevenir. Y a los que ya se contagiaron, es tiempo, como tú decías, de ser agradecidos por la nueva oportunidad de poder vivir y empezar este cambio, tanto en los hábitos de la alimentación como en la cultura de hacer ejercicios, ¿no? De mantenerse saludables. ¿Cuáles son tus consejos finales, estimado Lican, para nuestra audiencia? Bueno, para terminar dentro de esta recomendación también, evitar lo que son los alimentos ultraprocesados, ¿no? Ojo con eso, los conocen también como alimentos chatarra y también revisar el etiquetado, ¿no es cierto?, de alimentos que son ricos en grasas saturadas, ricos en hidratos de carbono simples, ¿no? Entonces también es importante revisar aquello para tener una alimentación saludable. Sí, entonces de esa forma les invito a que también a los colegas nutricionistas a estar atentos frente a esto, ¿no? Y sí quería, bueno, el martes es día de nutriólogo, nutricionista, ¿no? A nivel mundial, si se quiere, y hacer una gran campaña, ya sea con material educativo o poniendo a disposición nuestro servicio como nutricionistas
y haciendo ver que es el pilar fundamental, ¿no es cierto?, para mantener una alimentación saludable, ¿no? A hacer desde nuestras casas una evaluación y dar a conocer y también romper con ciertos esquemas mentales que tenemos, bueno, como cultura ecuatoriana. A veces decimos, ah, no, el gordito, el coloradito, el anchito, ese está saludable. Y como hemos visto desde la parte científica, no es cierto aquello, ¿no? Y por eso invito a los colegas también a poner a disposición, obviamente con todas las normas de bioseguridad, para que el martes, ¿no? Y bueno, pues todos los días pongamos a servicio también de dar a conocer el estado nutricional, al menos para, esto, para nuestros compañeros, y también reafirmar nuestras convicciones como personal de salud, ¿no? Que alguna vez juramos, pues, ¿no? Por mantener el bienestar de nuestro, el bienestar de nuestra población y al servicio también. Y por ello, pues, sí quisiera invitarles al menos a dar de conocer el estado nutricional de alguna forma, ¿no? En los diferentes ámbitos. Entonces, de esta manera también estoy agradeciendo a tu autoaudiencia y que puedan también tener mejor orientación, ¿no? En cuanto a lo que es la alimentación y la nutrición. Y gracias a ti, Jorge, por permitirme y por darme este espacio. Un gusto de poder compartir. Liken, muchísimas gracias. También me gustaría que invites a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y en las transmisiones durante la semana que nos escucharán a visitarte, ¿no? ¿Qué es lo que tú les ofreces en tu restaurante con las dietas personalizadas Kipi, ¿no? Para toda la gente de la Tacunga y para los que pasen por la Tacunga para comer este tipo de comida ancestral. ¿Qué es lo que tú les ofreces a tus Sí, clientes? bueno, pues pasar una cordial invitación a todos los que escuchan este medio, ¿no? Para que visiten en La Tacunga, en la Quijano Ordóñez 673 y Guayaquil. Tenemos un local que se conoce como Kipi. Es un proyecto que de alguna forma he estado soñando desde hace muchos años, pero ahora ya estamos casi 3 años en el mercado y hemos podido brindar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía latacungueña y también a los que pasan por acá una alimentación saludable, y también hemos logrado personalizar la dieta para las diferentes patologías y dependiendo de las personas, ¿no? De las condiciones de salud de las personas. Entonces, de esa forma también hemos podido resaltar la utilización de los alimentos propios de la región, como el quinoa, el amaranto, como acabo de mencionar, todos aquellos tubérculos también, y también brindar una consulta nutricional, ¿no? Con máquinas de alta precisión como es InBody, y también dar recomendaciones y hacer un tratamiento, ¿no es cierto?, en cuanto al estado de salud de la persona y también el estado nutricional de la persona. Y así hemos logrado mejorar el estado de salud de muchos pacientes también. Entonces, de esa forma estamos brindando este aporte también a la Tacunga, Cotopaxi, y también como personal de salud, pues a los que pasan por aquí a nivel nacional. Sí, sí. Se han generado algunas preguntas más, estimado Lican. Antes de irnos, dice, doctor, ¿qué vitaminas aporta la macho al cuerpo? La una y la otra, ¿cómo se toma el yaguarmiski como remedio? Bueno, como estamos comentando, la mashua, hay incluso estudios por parte de las universidades, ¿no?, que tienen esta facultad de agronomía, y hemos visto una propiedad grande en cuanto a vitaminas, ¿no?, a beta-carotenos que tiene la mashua, ¿sí? Y también a los hidratos de carbono que tiene la mashua, ¿no? Entonces, beta-caroteno se convierte prácticamente en vitaminas A, ¿no es cierto? Entonces, esas son las propiedades que podríamos resaltar. Obviamente que tiene, además de eso, tiene fósforo, tiene potasio, tiene algunas otras propiedades más. Y en cuanto al chaguarmiski como remedio, realmente allí vendría, ¿no? Bueno, permítame recalcar también que estudié medicina andina también, ¿no? Pero como nutricionista, vamos a decir, ¿no? Desde la parte científica podríamos decir que no existe un respaldo que digamos
sí vamos a curar con Chawarmishki ciertas dolencias, ciertas enfermedades, ¿no? Pero sí hemos encontrado, por ejemplo, no un estudio de amplio espectro, sino más bien, si se quiere, testimonios, ¿no? Y también dentro de la medicina casera, si se quiere, en México, ¿no? Que es mucho más, si se quiere, la, la producción de del Chawarmiski. Y hemos visto las poblaciones que consumen Chawarmiski, pues se mantienen, ¿no? Muy bien el sistema óseo, por ejemplo, ¿sí? Se mantienen también el sistema muscular, ¿no? Y también con mucha energía. Entonces, eso se podría decir. Y ahora, si es que van a hacer algún tratamiento con el Chawarmishki, realmente les podría decir que incorporen a su dieta saludable, consumir 250 cc de Chawarmishki unos 3 veces a la semana, que quedaría muy bien. Hemos visto que ayuda a la remoción del calcio en el organismo, hemos visto que ayuda, ¿no es cierto?, al sistema inmunológico por las propiedades que cuenta el Chawarmishki, ¿sí? Entonces, de esa forma podríamos ayudarle, claro, así es. Excelente, Licken. Qué genial. Gracias por tus aportes, gracias por acompañarnos. Esperamos que en alguna otra ocasión también podamos hablar de este tema tan interesante de la nutrición, de los alimentos andinos. Y claro está, ¿no? Claro está, nuestra alimentación va a ser el futuro de cómo nuestro organismo esté preparado para enfrentar las enfermedades que con el transcurrir de los años tendremos que enfrentarlas todos. Es ahora el cambio, ¿no? Es ahora, no debemos dejar pasar más tiempo. La verdad, tenemos que cuidarnos de esta manera tan natural como es consumir alimentos orgánicos, ¿no? Sin, como dices tú, es mucho más económico, podemos disfrutar de mejor salud. Muchísimas gracias, Lincoln. Esperamos, como te digo, las puertas quedan abiertas para que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. Un gusto saludarle, Jorge, y también a todos los que están escuchando, mandarles un saludo cariñoso y también un abrazo grande, ¿no? Y solidaridad con todos, pues, que están pasando por momentos muy difíciles también. Entonces, un gusto, que tengan un excelente día. Gracias, Lincoln. Excelente entrevista. Gracias, doctor, por sus respuestas. Felicitaciones por su proyecto hecho realidad. Seguro algún momento se tendrá el privilegio de visitar su restaurante. Muchas gracias, estimados amigos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. La próxima semana nuevamente nos volveremos a ver en este espacio que ha sido destinado para hablar de nutrición, para presentar a los profesionales del país en nutrición, de todas las ciudades del país. Muy cerca de ustedes habrá uno también al que pueden acudir. Como ya lo han mencionado nuestros invitados, esto de la nutrición es personalizado, ¿no? Y necesitan evaluarles antes de planificar una dieta, antes de planificar su tratamiento nutricional. En función de sus necesidades, en función de sus objetivos, les invitamos también a visitar a un nutricionista. Mis estimados amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.